La mecánica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos en una forma muy general. Pero la mecánica la podemos estudiar desde dos enfoques diferentes, desde un enfoque cinemático y desde un enfoque dinámico. Cuando lo analizamos o estudiamos la mecánica desde el enfoque cinemático, pues nos interesa saber realmente qué es la cinemática. Y la cinemática es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero solamente está encargada de estudiar la descripción del movimiento, describe el movimiento. Y para describir el movimiento de una partícula, desde el enfoque cinemático, nos interesa conocer la posición del cuerpo, la trayectoria y el desplazamiento. O sea, desde estos tres aspectos estudiamos cinemáticamente el movimiento de un cuerpo. Y desde el enfoque dinámico nos interesa entonces conocer qué es la dinámica. Y como aparece en este esquema, la dinámica es una parte ¿de quién? De la mecánica, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero desde el enfoque de las causas, ¿sí? Aquí nos interesa saber por qué una partícula se mueve, ¿sí? Mientras que cinemáticamente es describir el movimiento de la partícula. Aquí es las causas por las cuales esa partícula se mueve. Y para estudiar la dinámica o estudiar el enfoque dinámico de una partícula, entonces nos interesa conocer las leyes de Newton, que nos dan una especificación muy clara de las causas del movimiento de una partícula, y también conocer las fuerzas mecánicas especiales. Bueno, como veníamos diciendo, la cinemática, cuando estudiamos la cinemática o estudiamos una partícula cinemáticamente, nos están pidiendo que estudiemos esa partícula, la descripción, o sea, que describamos el movimiento de esa partícula. Y para describir el movimiento de esa partícula se requiere de conocer su posición, la trayectoria y el desplazamiento. Cuando hablamos de la posición, necesitamos de un marco de referencia, y el marco de referencia que vamos a tener en cuenta para estudiar cinemáticamente la posición de un cuerpo son las coordenadas cartesianas o las proyecciones en X o las proyecciones en Y, sea una proyección en X hacia la derecha o una proyección en X hacia la izquierda, o una proyección en Y hacia arriba o una proyección en Y hacia abajo. Entonces vamos a tener en cuenta como marco de referencia para la posición de una partícula las coordenadas cartesianas. O también podemos tener en cuenta las coordenadas geográficas, basadas en los puntos cardinales, o sea, norte, sur, este u oeste. Entonces, para la posición de una partícula requerimos estudiar la posición de un cuerpo, que tiene que ver con la cinemática describiendo esa posición de la partícula. La trayectoria también hace parte de la descripción cinemática de una partícula. ¿A qué se refiere la trayectoria? La trayectoria es como el conjunto de puntos que un cuerpo va ocupando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Para pasar de un punto a otro punto, en la trayectoria. O sea, es un conjunto de puntos que ocupa la partícula en función del tiempo. Y el desplazamiento ya es el cambio de posición, ¿sí? Desplazamiento es cambio de posición de la partícula. Es decir, cuando una partícula pasa de un punto A a un punto B, ¿sí? Eso se llama cambio de posición, se llama desplazamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos un marco de referencia para dar más o menos un ejemplo, una explicación con respecto a alguna de tantas descripciones que podemos hacer de una partícula. Miremos aquí en este marco de referencia, tenemos este eje X, que las unidades están especificadas en ¿qué? En metros. Entonces vemos dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores se llaman vectores de posición. Entonces este vector de posición me está indicando que esta partícula se encuentra del punto 0, se encuentra a menos 4, ¿qué? A menos 4 metros. La posición vectorial de esta partícula está a menos 4 metros.
Y esta posición de esta partícula, este vector posición, me está indicando que esta partícula se encuentra, con respecto a 0 metros, se encuentra ¿qué? A 6 metros. Esta se encuentra a 6 metros y esta se encuentra a menos 4 metros. El signo, mire, el signo positivo y el signo negativo. El hecho que acá me diga que el vector posición de esta partícula es 6 metros, da positivo porque está hacia la derecha. Y aquí este vector posición nos da menos 4 metros porque está referido hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta el signo más o menos. Me da positivo porque el vector posición va hacia la derecha, me da negativo porque va hacia la izquierda. Vamos a ver en otros aspectos de referencia, por ejemplo, en un plano de coordenadas cartesianas, hacia arriba me va a dar positivo y hacia abajo me va a dar ¿qué? Negativo. Entonces hay que tener muy en cuenta ese marco de referencia que estamos hablando en la parte posicional, la posición del cuerpo. Entonces el hecho que la partícula esté aquí, vamos a suponer que está aquí, y va a pasar de la posición 1, ¿sí? Que es x1, x me habla de la posición, que está en la posición 1 y va a pasar a la posición 2. Ese cambio de posición de la 1 a la 2 es lo que llamamos ¿qué? Desplazamiento. Y esos puntos que la partícula va a ocupar para llegar de aquí hasta acá, ¿sí? Esos puntos que va a ocupar, digamos que la partícula hizo esto es un punto, ¿sí? Hasta llegar a esta posición, ¿sí? Este conjunto de puntos que la partícula va pasando para llegar aquí, es lo que llaman trayectoria. Esto es una trayectoria, este conjunto de puntos, ¿sí? Y esta trayectoria la va cubriendo a medida que pasa ¿qué? El tiempo. A medida que transcurre el tiempo, va generando una trayectoria. Y esta trayectoria la podemos medir, ¿sí? O sea, ¿qué distancia recorrió ese cuerpo de esta posición a esta posición? O sea, esa trayectoria la podemos medir. Y la medida es lo que llamamos espacio recorrido. Este espacio que recorrió la partícula es la medida de la ¿qué? De la trayectoria. Entonces, con este marco de referencia estamos explicando esos factores que describen cinemáticamente el cuerpo, la partícula que se está moviendo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer aquí unos cálculos de desplazamiento. Resulta que el desplazamiento conceptualmente es el cambio de posición. Desplazamiento es cambio de posición. Y ese cambio de posición lo vamos a representar con una letra griega. Esa letra griega que vamos a utilizar se llama delta. Este delta quiere decir cambios. El delta quiere decir cambios. Y estamos hablando vectorialmente de posición. Entonces digamos delta x, ¿sí? Que es un vector, ¿sí? Delta x. Acá me está diciendo matemáticamente que aquí hay un cambio de ¿qué? De posición. Delta quiere decir cambio. Entonces si yo digo delta x, que es la posición, estamos hablando de un cambio de posición. Y el cambio de posición es ¿quién? Desplazamiento. O sea que el desplazamiento lo representamos con un delta x. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el cambio de posición que sufrió esta partícula en este esquema, en este marco de referencia? Entonces siempre tenemos en cuenta la posición donde llegó, ¿sí? ¿Sí? Pasó, mire que pasó de este punto a este punto, ¿sí? Hubo un cambio de posición. Pasó de este punto a este punto. Si es así, quiere decir que esta posición la vamos a llamar una posición ¿qué? Final, ¿sí? Sí, pasó de aquí a allá. Y esta sería de donde inició, entonces sería posición ¿qué? Inicial. Esta sería la posición inicial. Si lo hiciéramos al contrario, que el cuerpo partiera de este punto para acá, entonces esta sería la inicial y esta sería la ¿qué? La final. Vamos a hacer los dos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo como si partiera de izquierda a derecha y luego analizamos la descripción del movimiento de esta partícula de derecha a izquierda. Entonces iniciemos. Vamos a partir de izquierda a derecha, o sea, aquí la posición inicial y pasó a esta posición final. Entonces, la variación, el cambio de posición que es delta x, que estamos hablando de desplazamiento, sería la posición final, a la posición final le restamos la posición inicial. ¿Sí? La posición inicial. Generalmente en física las posiciones iniciales las marcamos como sub 0, ¿sí? Como sub 0. Pero entonces para que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar x sub 0 o nos vamos a encontrar x sub y estamos hablando de la misma situación. Bueno, entonces al hacer esta resta, esta sería como una fórmula físico-matemático,
para explicar o calcular el desplazamiento de una partícula. Cuando estamos analizando el desplazamiento de una partícula, simplemente nos estamos refiriendo a la descripción cinemática de una partícula, ¿sí?, en el movimiento. Bueno, entonces delta X, que es el desplazamiento, es igual a ¿quién? A la posición final menos la posición inicial. Entonces continuemos aquí. Entonces diríamos que este delta X, que es el que estamos calculando, ¿sí?, este desplazamiento, sería igual a ¿qué? Miremos el marco de referencia, posición final. La posición final sería aquí. ¿Cuántos metros sería? 6 metros. Entonces decimos 6 metros, ¿sí?, 6 metros menos, ¿sí?, según la fórmula, menos la posición inicial. Pero la posición inicial es ¿quién? Menos 4. Entonces, entre paréntesis, vamos a colocar el menos 4. Ojo que son menos 4 metros, ¿no? Menos 4 metros. Y hacemos el desarrollo de esta fórmula. Entonces decimos que delta X, que es el desplazamiento, es igual 6 metros, aquí menos por menos me haría más ¿quién? Más 4 metros. Lo que concluimos que entonces este cambio de posición es igual a 6 metros más 4 metros, ¿cuánto nos da? Nos da 10 metros. Entonces, este desplazamiento que sufrió esta partícula, pasando de esta posición inicial a esta posición final, o sea, de izquierda a derecha, nos da ¿cuánto? 10 metros. Esa partícula se desplazó 10 metros hacia la derecha. Este es un ejemplo de este marco de referencia. Ahora vamos a utilizar este mismo marco de referencia, pero como si fuéramos a partir ya, vamos a cambiar de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer el análisis que pasa aquí con este desplazamiento. Recuerde que con esto estamos describiendo el movimiento de esa partícula. Y cuando describimos el movimiento de una partícula desde su posición, trayectoria y desplazamiento, estamos hablando de cinemática. Ya posteriormente vamos a hablar también que la cinemática describe el movimiento teniendo en cuenta la velocidad, la aceleración, el espacio recorrido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta también eso para describir el movimiento cinemático de una partícula. Bueno, aquí estamos utilizando marcos de referencia gráficos, ¿sí? ¿Sí? Que esos marcos de referencia para la posición nos referimos a coordenadas cartesianas o coordenadas geográficas, como lo dijimos inicialmente. Bueno, vamos a calcular el desplazamiento de esta partícula ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ya de lógica sabemos que lo vamos a hacer de derecha a izquierda, pues nos tiene que dar negativo. Si lo hacemos de izquierda hacia la derecha, nos tiene que dar positivo, que efectivamente nos dio positivo. Entonces decimos, delta X, cuando hablamos de delta X, ya estamos hablando de ¿quién? Del desplazamiento. Entonces delta X es igual a la posición ¿qué? Posición final, ¿sí?, la posición final, menos la posición inicial. Pero ya vamos a decir que el cuerpo partió fue de aquí, esta sería la inicial, y esta sería la final. O sea que vamos a analizar, vamos a describir este movimiento, esta partícula es de derecha a izquierda. Entonces reemplazando, entonces decimos que delta X es igual. Posición final, ¿sería cuánto? Menos 4 metros. Sigo con la fórmula. Menos posición inicial. La posición inicial era ¿cuánto? 6 metros. Menos 6 metros. Entonces, decimos que delta X, que es el desplazamiento, equivale, y hacemos la resta. Menos 4 metros, menos 6 metros, nos da menos 10 metros. O sea que el desplazamiento que sufrió esta partícula, pasando de la posición, que sería la posición 2, que es la inicial, a la posición que 1, que sería la final, nos da menos 10 metros. ¿Por qué nos dio negativo? Porque el desplazamiento está ocurriendo de derecha a izquierda. Entonces, con estos dos ejemplos, dejamos claro la descripción de una partícula en este marco de referencia, explicando su posición, su trayectoria y su desplazamiento. Entonces, a continuación vamos a tomar otro marco de referencia para seguir analizando cinemáticamente la descripción del movimiento de una partícula.